Buen día a todos, espero que se encuentren bien. Debido a la situación que estamos actualmente en la universidad, esta clase la había pensado yo compartir de manera presencial, pero siempre los docentes debemos tener un plan B, así que decidí grabarles la clase para que ustedes no pierdan continuidad en el desarrollo del contenido. Quiero que recordemos entonces que la comunicación escrita es una representación gráfica del lenguaje. Esa representación gráfica está caracterizada o se compone de signos. Esos signos convencionales es a lo que llamamos palabras. Las palabras tienen su propia naturaleza y su propia forma de relacionarse. A eso le llamamos entonces ortografía y gramática. Pero nuestra escritura, no importa el idioma, tiene unas normas para saber la ortografía y la gramática. ¿Y quién dicta esas normas? Pues hemos dicho en clase que los únicos capacitados para decirnos cómo debe escribirse y cómo deben relacionarse unas palabras con otras en el español es la Real Academia Española. Ellos son los que dictan esas leyes. Entonces, recuerden que en la clase hemos estado compartiendo que la comunicación oral es más espontánea. Es volátil en el tiempo, por eso dicen que las palabras se las lleva el viento. Pero en la comunicación escrita el asunto es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí, cuando ya escribimos, sí debemos tomar en cuenta toda la normativa que nos dicta la Real Academia sobre nuestra escritura y con el fin de que quien nos esté leyendo entienda claramente lo que nosotros queremos decir. Por eso, entre las características de la expresión o de la comunicación escrita, según Fonseca, Correa, Pineda y Lemus, recuerdan que esto lo dije en la clase anterior, es que la escritura debe ser clara, sencilla, precisa y original. Es importante que cuando escribamos, no importa el tipo de textos que escribamos, tengamos primero muy claro qué es lo que quiero decirle al otro, cómo quiero decirlo, cómo lo voy a escribir, y luego la intención que tengo yo al escribir algo. Cuando escribimos una carta o una excusa, nuestra intención es pedir disculpas por no haber asistido al trabajo o a las clases. La intención es diferente cuando yo lo que escribo es un ensayo, porque la intención de mi ensayo es argumentar sobre un tema. Entonces, por eso es que estas características son aplicables a todo el tipo de texto y debemos recordarlas siempre, que debemos escribir de la manera más precisa, que no debemos buscar palabras redundantes al estilo tan académico, porque si no el lector no nos va a entender, que no debemos copiar las palabras de otros, porque nosotros tenemos la suficiente capacidad de escribir y de comunicarnos de manera gráfica, y también recordemos que nuestro texto debe ser preciso y claro. Estas son las características básicas para escribir un texto. Yo entiendo que es muy fácil hablar sobre ellas, lo difícil es escribir. Lo difícil es enfrentarse a una página en blanco y escribir algo que nos están solicitando o algo que nosotros queremos comunicar. Por eso, en esta tarde, quiero compartir con ustedes cuáles son los elementos de los que consta la comunicación escrita. Son 3 elementos básicos. Todo texto tiene una estructura, un estilo y un contenido. Eso no lo olviden. Por muy pequeño que sea un texto, desde una hoja volante, el material de la clase, el libro completo de psicología, un trifolio, un anuncio publicitario, todos los textos tienen una estructura, un estilo y un contenido. De manera puntual, entonces, voy a explicar el primer elemento, que tiene que ver con la estructura. La estructura, entonces, tal como ven en la imagen, tiene que ver con el armazón, esa organización interna del texto. Sabemos entonces que el texto está estructurado en oraciones y párrafos. Todos los textos están estructurados en oraciones y esas oraciones unidas forman párrafos. Hay textos muy pequeños, como las hojas volantes, igual tienen oraciones y tienen pequeños párrafos. Cuando ustedes leen, por ejemplo, un artículo en cualquier revista científica o revista de entretenimiento, cada artículo está formado por oraciones y párrafos.
cuando usted lee su libro de filosofía, también tiene oraciones y luego párrafos. Entonces, todos los textos tienen esto, oraciones y párrafos. Veamos este ejemplo. Es un texto que nos habla acerca del quincayú, que es un animal que vive en América Central y en el sur, vive en el bosque, en las selvas, es un mamífero, se alimenta de miel, es un animal nocturno. Y cuando él está muy enojado, grita, sisea y hasta silba cuando él se siente amenazado por otros animales o por el ser humano. Eso es lo que dice el texto en general. Sin embargo, cuando usted ve el texto, cuando yo pasé esta diapositiva, usted inmediatamente vio que el texto tiene un título, una imagen y porción de texto. Cada una de estas porciones se le llaman párrafos. Los párrafos están compuestos por oraciones. En otras palabras, el conjunto de oraciones forman párrafos. Entre un párrafo y otro debe haber siempre un espacio, o un renglón, o una línea. ¿Por qué? Porque en este primer párrafo se habla sobre una idea en específico. En el segundo párrafo ya cambiamos de idea y en el tercero también. En el primer párrafo se habla entonces de que este es un animal de América Central, que es un mamífero carnívoro y que es familia de los primates. Eso es lo que nos dice este primer párrafo en 3 oraciones. 1, 2, 3. Las oraciones siempre empiezan con mayúscula y terminan con un punto. En el segundo párrafo, ¿de qué se nos habla? Se nos dice que es parecido al oso de miel, son animales de hábitos nocturnos y que inician su actividad cuando el sol se ha puesto, igual que los búhos. Esa es otra idea. Y entonces hay 2 oraciones, una oración, 2 oraciones. Y en el último nos dice básicamente de qué se alimenta este animal y cómo se comunican con otros animales y cómo reacciona cuando se siente amenazado. Entonces, este texto, por muy corto que lo vean, tiene 3 párrafos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraciones. Y está totalmente estructurado. De hecho, si se fijan, las líneas están justificadas. Tiene una imagen para poder dar al lector una idea de qué se trata este animal y tiene un título. Esto es un texto bien estructurado, bien organizado. El otro elemento del texto tiene que ver con el estilo. Yo les dije en clase que cada uno de ustedes redacta de manera diferente. Hicimos el ejercicio sobre la escritura a partir de unas imágenes y cada uno de ustedes escribió de forma muy diferente. Recordemos también que cada quien, de acuerdo al dominio que tiene de la gramática y de la ortografía, escribe también su texto. Unos tienen más errores gramaticales, otros tienen más errores ortográficos y otros no tienen errores o tienen muy pocos errores. Entonces, el estilo en comunicación escrita, hay 4 estilos básicos para poder comunicarnos con otros. ¿Cuáles son esos estilos? Existe el estilo descriptivo, el narrativo, el argumentativo y el expositivo. El estilo descriptivo, cuando yo hago un texto descriptivo, lo que estoy haciendo es especificando detalles sobre personas, animales, cosas o eventos. ¿Qué textos en la vida cotidiana son descriptivos? Las cartas, los catálogos, por ejemplo, los que hemos visto, catálogos de Avon, tiene la imagen y abajo tiene una descripción del producto. Los diarios de vida o los diarios personales, las biografías nos describen cómo era la vida de cierto personaje, y los reportajes. Los reportajes nos cuentan sobre un lugar, una persona o un evento. Luego tenemos otro tipo de estilo, que es el narrativo. Cuando yo escribo un texto narrativo, lo que pretendo es relatar acontecimientos que pasan de manera real o imaginaria. En el caso de los imaginarios tenemos los cuentos, las novelas, las leyendas, las anécdotas, las tiras cómicas, las parábolas. Pero en el caso de que mi narración, mi relato de hechos sea real, tengo las noticias y las crónicas. Cuando escribo narrativamente, lo que trato de hacer es relatar acontecimientos. Bien,
Luego están el estilo argumentativo. En este estilo es que cuando yo me siento a trabajar o a escribir, trato de presentar razones sobre algo que yo pienso, una razón a favor o en contra sobre un tema en particular. Cuando yo puedo sentarme a escribir sobre los indígenas en la época colonial en Honduras, yo voy a presentar mis ideas a favor de la esclavitud o en contra de su esclavitud, pero yo debo presentar mis argumentos. ¿Qué tipo de textos son argumentativos? Los editoriales, los artículos de opinión, los discursos, la publicidad y los ensayos. Cuando usted vea un ensayo, sepa que es un texto argumentativo, porque el autor, el escritor, trata de presentar las razones a favor o en contra sobre un tema. Cuando usted ve un editorial, es sencillamente la opinión de un escritor en cuanto a un tema, ya sean opiniones favorables o desfavorables. Y el último estilo que tenemos para escribir es el expositivo. Aquí lo que hacemos es divulgar conocimiento o ideas. ¿Cuál es el objetivo de este texto? Es que nuestro lector aprenda algo con nosotros. ¿Qué tipo de textos son expositivos? Los manuales escolares. Todos los libros que se usan en las clases son expositivos. Los reportes de una investigación que usted haga en clase es un texto expositivo. Las enciclopedias, ya sea en físico o virtuales, son expositivas. Los diccionarios en físico o en línea son expositivos. Las monografías y las temidas tesis que se hacen para graduarse. Entonces, estos 4 estilos de comunicación escrita son los que nosotros tenemos a la mano para poder escribir. No podemos excusarnos que no sé sobre qué escribir o cómo escribir. Tenemos una forma descriptiva, es decir, si el texto solo queremos especificar o caracterizar, tenemos la opción de relatar acontecimientos, o bien presentar razones, o bien solamente divulgar conocimiento. De ahí entonces que los científicos de la lingüística del texto han agrupado los diferentes tipos de texto de acuerdo al estilo que tiene quien lo escribe. Entonces, estos estilos son parte de nuestra vida cotidiana. Lo que ustedes hacen más en la universidad son textos argumentativos y textos expositivos. Los que son del área de letras hacen muchos textos narrativos y los que son de áreas como periodismo hacen muchos textos descriptivos. Pero en términos generales deberíamos ser capaces de escribir cualquiera de estos 4 tipos de texto. Ustedes se preguntarán por qué estos textos tienen una marca amarilla. Porque en el material que ustedes fotocopiaron está un reportaje, una noticia, un artículo de opinión y una hoja de diccionario. Por eso es que yo les preparé un modelo de texto de cada tipo para que ustedes vieran entonces la diferencia entre uno y otro. Lastimosamente no vamos a poder explicar, creo yo, cada uno de los textos en clase, pero mientras tanto, para ir avanzando, entonces podemos entender de qué se trata cada tipo de texto. Y el último elemento es el contenido. Todos los textos también tienen un contenido. ¿A qué se refiere el contenido? El contenido se refiere a la información total del texto y esta información está estructurada con palabras y estas palabras tienen su propio significado. Entonces, cuando hablo del contenido de un texto es que cuando usted lee algo, usted entiende el significado. Esas palabras tienen un significado para usted. Cuando usted escribe, entonces, también piensa en su lector. Si el lector va a entender esas palabras y si va a entender ese significado. Veamos un ejemplo. En esta frase, el camino marca una dirección y una dirección es mucho más que un resultado. Es una frase de un señor que ha hecho muchos libros sobre autoestima. Cuando ustedes ven esta frase, entienden perfectamente
cada una de las palabras. Saben lo que es un camino, lo que es una marca, lo que es una dirección, lo que es un resultado. Entonces, ustedes están en esa capacidad de entender el contenido. Por lo tanto, también son capaces de crear un contenido textual. Resulta que en el contenido hay dos cosas importantes. Una cosa es lo que yo veo escrito en este momento en esa frase, y otra cosa es cómo yo lo interpreto. En este sentido, las palabras dicen: el camino marca una dirección y una dirección es mucho más que un resultado. Pero si ustedes reflexionan sobre esta frase, en realidad no se está refiriendo a una dirección de calle o avenida, sino que se está refiriendo al derrotero que nosotros tomamos en nuestra vida. Que todo lo que nosotros hacemos, todo el camino que recorremos en la vida, nos lleva a un lugar, y esas decisiones que tomamos nos llevan a resultados específicos. Entonces, todos los textos, repito, tienen esos elementos. Para hacer esta presentación, pues aquí están las referencias para que vean que no me lo estoy inventando. Y retroalimentando entonces, los elementos del texto escrito o de la comunicación escrita son la estructura, es decir, que los textos están organizados en oraciones y párrafos. El otro elemento tiene que ver con el estilo. El estilo, hay 4 tipos de estilo. Usted puede escribir describiendo un evento, una persona, un objeto. Usted puede narrar acontecimientos. Usted puede dar razones de peso sobre un tema, argumentar, o bien divulgar conocimiento. A eso se refiere entonces estos elementos del texto escrito: párrafos, oraciones, un estilo determinado y luego el contenido. El contenido del texto es lo que usted lee en un determinado momento y cómo usted interpreta ese contenido, cómo usted lo entiende. Entonces, por eso, cuando escribimos, debemos tomar en cuenta también quién nos va a leer. Cuando un mercadólogo escribe o crea un anuncio, él está pensando de antemano para quién va ese anuncio. Si va a promocionar un nuevo jabón en polvo, él está pensando en las amas de casa, no está pensando, por ejemplo, en un arquitecto, está pensando en las amas de casa. Cuando las empresas hacen un anuncio publicitario y lo que están promocionando son chucherías, piensan en los jóvenes y en los niños. Entonces, cada uno de los textos tiene su propio estilo, tiene también su propio contenido y tiene su propia estructura. Todos los textos difieren unos de otros. Es muy diferente una carta a un ensayo. Es diferente un ensayo a un cuento. Es diferente un cuento a una parábola bíblica. Es diferente una parábola a un refrán a una previsión del tiempo. Entonces, espero que en esta clase haya quedado claro que en la comunicación escrita tenemos diferentes elementos y que esos elementos debemos ponerlos en práctica cuando escribimos nuestros diferentes tipos de texto. Mil gracias por su atención, espero que tengan una feliz noche y vamos a esperar qué sucede en la universidad en cuanto al retorno a las clases presenciales. En la plataforma yo voy a subir la tarea para esta semana. Ustedes ya tienen los textos fotocopiados para hacer la tarea. Entonces, voy a publicar la tarea en Classroom y cuando ya esté lista les voy a avisar para que puedan leer las instrucciones para hacer su trabajo. Independientemente que volvamos o no a la presencialidad, ustedes tendrán ya su trabajo asignado para que no estén preocupados. Feliz noche a todos, un abrazo, los extraño, hasta pronto.